Vamos a ver los contenidos de la unidad 3. En la unidad número 2 hablamos de los conceptos de materias primas y materiales, como los bienes físicos que se incorporan en el producto final, y nos toca el turno de analizar los costos de mano de obra. Esta unidad tiene una gran cantidad de conceptos de índole legal, con lo cual es importante que profundicemos en cada uno de estos elementos, porque obviamente el empleo de mano de obra está regido por un conjunto de disposiciones legales, ¿sí? Ok, veamos conceptos. ¿Qué es mano de obra? Mano de obra es el valor del trabajo realizado por las personas que trabajan para una organización. Aquí la presentación habla de personal operario. A ver, me gustaría hacer algunas clasificaciones. El personal puede ser mensualizado o puede ser operario. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, los sistemas de retribución. O sea, el personal mensualizado es aquel que trabaja por un sueldo fijo mensual. En cambio, el personal operario va construyendo su remuneración a partir de las horas de trabajo. O sea, su salario es horario. En el caso del mensualizado es un monto fijo. ¿Por qué hacemos esta distinción? El personal operario normalmente en la gran mayoría de las actividades de nuestro país percibe su retribución cada 15 días. Hay una liquidación quincenal. En cambio, el personal mensualizado es una vez por mes. Ahí hay una diferencia. Los montos son diferentes porque el personal operario, como va trabajando a base de horas, se va haciendo el cómputo de horas y la liquidación de esas horas trabajadas. El personal mensualizado, una retribución fija mensual. Ahora, ¿esto es todo lo que podemos hablar de diferencia entre uno y otro? La bibliografía suele incorporar al personal operario como dentro del capítulo mano de obra. En cambio, el personal mensualizado lo incorpora en el capítulo de gastos de fabricación, la unidad número 5 que vamos a ver más adelante. ¿Y por qué esta diferencia? Porque no son personas, sí, claro, ambos son tipos de personas. Lo que sucede es que esto viene de antiguo. De alguna manera, hace una buena cantidad de años, estaba el concepto de que si la empresa, si la industria tenía que producir más, la forma era incorporando personal y que ese personal realice horas de trabajo generando bienes y servicios. O sea, la mano de obra como un costo de tipo variable, o sea, subo la producción, subo la mano de obra, bajo la producción, bajo la mano de obra. En ese concepto no entraría el personal mensualizado porque tiene una retribución fija, tiene una labor fija y entonces la bibliografía lo suele catalogar como gastos de fabricación. ¿Es importante esta separación? No. La verdad, no. ¿Quieren ponerlo como mano de obra? Pónganlo como mano de obra. No hay problema. Lo más importante es determinar la cuantía, de qué cifra estamos hablando, de costos de mano de obra mensualizado o jornalizado, para luego incorporarlo al costo de los productos. Pero si seguimos la bibliografía, mano de obra, personal operario, gastos de fabricación, personal mensualizado. Se suele hablar de mano de obra directa e indirecta, y aquí valen los conceptos para todo costo directo o indirecto. La mano de obra directa, como todo costo directo, es aquella que yo puedo apropiar con precisión o a un producto o a una etapa del proceso. Entonces, el personal que en una industria de fabricación de chapa de acero está en el sector de cocinado del acero, bueno, claramente ese operario es un costo directo de esa etapa del proceso. ¿Qué sería mano de obra indirecta? Aquella mano de obra cuya labor se orienta a más de una etapa del proceso o a más de un tipo de producto, siendo coherentes con nuestra definición, digamos, anterior. La otra característica que tiene la mano de obra es que por el hecho de emplear personal, la legislación laboral argentina obliga a que la empresa asuma costos conexos, otras obligaciones, que son las llamadas cargas sociales. Sobre el tema cargas sociales vamos a hablar específicamente en la unidad 4, pero claramente estos dos conceptos son indivisibles, o sea, uno genera lo otro.
Nosotros lo vamos a hacer separado por una cuestión de evaluar ciertas características, pero claramente están hermanados, entre uno y otro. Ahora bien, para el personal operario existe la posibilidad de abonar su retribución de diferente manera. La primera característica es por hora. O sea, una persona trabaja 8 horas diarias. Si necesitamos que se quede, le pedimos que se quede. Si hay acuerdo, trabajará ese día 9, 10 horas. Claramente, si trabaja 9 o 10 horas, le pago más que si trabajó 8, porque su retribución es horaria. Entonces, ¿por qué hablo de costo fijo o semifijo? En alguna medida, que yo le pague por hora no quiere decir que sea variable el costo. Porque de pronto puede haber personal que trabaje siempre 8 horas. Con lo cual, o a lo mejor que su labor no genere un aumento de la producción. Por ejemplo, el portero de la fábrica, o el chofer del automóvil del gerente. ¿Okay? No necesariamente que sea pago por hora genera una característica de costo variable. Hay una forma de pagar. Pero la otra posibilidad es pagar por rendimiento. Pagar por rendimiento significa pago por pieza, pago a destajo. Te comprometes a hacer una cierta cantidad de toneladas al mes. Si al fin del mes hiciste una mayor cantidad de toneladas, entonces te pago proporcional a esa mayor cantidad de toneladas. O por hora o por rendimiento. Diferentes esquemas. Pero el concepto principal que tenemos que manejar en este momento es ¿qué significa retribución para nuestro sistema legal? Cuando un pago efectuado a los trabajadores asume el carácter remunerativo. ¿Para qué es importante este concepto? Porque si algo es remunerativo para nuestro sistema legal, automáticamente genera cargas sociales. En cambio, si hay pagos que le realizo a los trabajadores que no es remunerativo, no es retributivo, no genera cargas sociales. De ahí deriva la importancia de este concepto que vamos a dar. Entonces, ¿qué es para nuestro sistema legal retribución? Retribución es todo pago normal y habitual que la empresa efectúa a sus dependientes, a sus trabajadores. Analicemos las dos palabras, normal y habitual. La palabra normal y habitual no quiere decir que siempre le pago lo mismo. La normalidad, la habitualidad que pide nuestra legislación es la habitualidad de que cuando se dan esas circunstancias, yo le pago al trabajador. O sea, no es que siempre le pago lo mismo. No, siempre que se den ciertas circunstancias, yo le pago, entonces es remunerativo. Doy un ejemplo. Tengo mi masa de trabajadores que trabaja 8 horas diarias. En un momento puntual, necesito que 4 personas se queden trabajando 2 horas más. ¿Es normal y habitual que trabajen 2 horas más? No, no es habitual. Pero eso significa que no es remunerativo. No, para la ley es remunerativo. ¿Por qué? Porque lo que es normal y habitual es que si el trabajador se queda después de hora, yo le tengo que pagar. Lo que es normal y habitual no se refiere al monto, sino a las circunstancias. Lo normal es que si el hombre trabaja más, yo le pague más, entonces ese pago es remunerativo. Sobre este concepto vamos a volver cuando analicemos la unidad número 4. Pero sigamos con los conceptos. Hablábamos antes de la forma de pago de tipo fija, semifija o de tipo variable. Lo variable tiene que ver con que si el operario genera mayor volumen, yo le pago más. Pero veamos algunas cuestiones interesantes para debatir. La primera cuestión, ¿valdrá la pena incentivar? O sea, ¿será conveniente para la empresa, implementar mecanismos de incentivación? Sobre estas preguntas no hay una única respuesta. Parecería que si las personas son determinantes en la eficiencia, digamos que
casi como que es necesario alentar, motivar, incentivar al personal para lograr esos objetivos. Si en realidad no, la influencia de las personas no es la determinante de la eficiencia, por lo menos sería interesante analizar hasta qué punto valdrá la pena incentivar. En nuestro sistema legal existen... vuelvo un poquito para atrás. Una breve historia de cómo se regulan las condiciones laborales en nuestro país. En nuestro país tenemos empresas que trabajan, trabajadores que trabajan en esas empresas. ¿Cómo se fija el salario entre la empresa y sus trabajadores? Por supuesto, la empresa tiene la libertad de pagar salarios, digamos, acordados con sus trabajadores. Pero, en nuestro país existe el régimen de los llamados convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos son, es una circunstancia, se reúnen los representantes de las empresas del sector y los representantes de los trabajadores del sector, los sindicatos, y acuerdan condiciones de trabajo, acuerdan escalas de remuneración, acuerdan sistemas de retribución. O sea, no es la persona y la empresa, sino el conjunto de las empresas del sector, de los plásticos, de los metalúrgicos, de los camioneros, de los transportistas, y los sindicatos que representan a los trabajadores de esos sectores. Y ahí acuerdan salarios mínimos, o sea, la empresa puede pagar por encima, nunca por debajo. Nunca por debajo. En esos convenios colectivos de trabajo suelen incorporarse incentivos. Incentivo por no faltar, es el incentivo al presentismo. Incentivo a la eficiencia, incentivos a la productividad, o sea, a mayor volumen generado, mayor paga. O podría haber también incentivos a la calidad. Algunas cuestiones. Premio por presentismo. No entiendo. O sea, estamos hablando de que pago para que vengan a trabajar. Ese es el sentido. Parece, está desnaturalizado, porque, a ver, si la obligación del trabajador es venir a trabajar. Sin embargo, la gran mayoría de los convenios colectivos prevé un pago por presentismo. La persona no falta o no llega tarde en una quincena y se hace acreedor a un cierto monto. Los premios por productividad. Insisto, es particularmente importante en aquellas empresas en donde es decisiva la participación del operario. Yo he visto correr gente en una fábrica porque se había parado la prensa. La prensa tenía que dar 14 golpes por minuto. Y se había parado en 5 minutos, perdía 70 golpes, 70 piezas menos. No hay que correr en una fábrica, pero yo lo vi. ¿Pero por qué era eso? Porque las personas eran tan determinantes que la empresa les había dado un incentivo especial para que logren mayor producción. Y la gente tenía que correr. No es que tenía, la gente corría cuando la cosa no iba bien. Quizás más interesante es pensar en premios a la calidad. La calidad es un bien, es un valor que el consumidor aprecia y que vale la pena trabajar fuertemente sobre la calidad. Pero, insisto, o los convenios colectivos de trabajo nos regulan o bien la propia empresa implementa distintos sistemas de mejora, de incentivación. La clave, la mejora de la eficiencia. No hay otro motivo. Porque como venimos hablando anteriormente, la llave para bajar los costos es trabajar fuertemente sobre la eficiencia. Pero avancemos un poco más en lo que tiene que ver con nuestro sistema legal. Nosotros decimos que los operarios construyen su rentabilidad, su salario, su ingreso, a partir de trabajar horas. Trabajar horas. ¿Cuánto trabaja un operario? A ver, hablando en promedio, en un mes normal, 21 días de trabajo, más o menos, 20, 21 días de trabajo.
9 horas, 8 horas y media por día, estamos hablando de unos 180 horas mes, más o menos. Ahora, ¿todo se paga por hora? No. Hay ciertas horas que se pagan de manera diferente. Aquí tenemos alguna clasificación de horas. Voy a emplear alguna denominación de las que se utilizan en la bibliografía o en la jerga, y hay algunas expresiones que no me gustan mucho, pero vamos a pensarlo. ¿Qué son las horas normales? Las horas normales son aquellas que no tienen un condimento extra, por lo cual genera que yo le pague un valor diferente. Supongamos que yo pago, digamos, 10 pesos la hora. 10 pesos la hora es el salario. Si la persona trabaja en forma nocturna, la ley habla de hora nocturna es de 21 a 6 de la mañana. De 21 a 6 de la mañana. En ese caso, si la persona trabaja de 21 a 6, la legislación dice que la empresa debería o bien darle 8 minutos de descanso por cada hora, o bien pagarle esos 8 minutos. O sea, en lugar de una hora de 60 minutos, pagarle 68. Eso significa un 13,33% de incremento. O sea, que si el valor horario era de 10 pesos, la hora normal, lo que también se suele llamar salario base o jornal básico, si es de 10 pesos, la hora nocturna no la pago a 10 pesos. La pago a 10 más el 13,33% de 10. ¿Qué son las horas extras al 50%? Las horas extras al 50% son aquellas horas que exceden en la semana la jornada de trabajo. Entonces, veamos el concepto de jornada de trabajo. La ley dice, y no está a mi juicio adecuadamente expuesto, dice que la duración de la jornada laboral será de 8 horas diarias o 48 semanales. Ese o me complica. Porque, ¿qué sucede si el trabajador? Hay días que trabaja más de 8, pero en el acumulado de la semana trabaja menos de 48. En general, en la práctica, las empresas no siguen absolutamente el mismo comportamiento, pero hay un cierto consenso de que fundamentalmente hay una jornada semanal que cubrir, las 48 horas semanales. Entonces, ¿cuándo una hora extra es al 50%? Cuando el trabajador en el acumulado de la semana trabajó más de 48 horas. Y entonces, si trabajó 50 horas, listo, 2 horas las cobra al 50%. O sea, siguiendo con el ejemplo, si el salario horario era de 10, esas 2 horas las cobrará a 15, no a 10. Otra clasificación, las horas extras al 100%. No me gusta la denominación horas extras. En todo caso, debería decir horas pagadas al 100% o con el 100% de recargo. ¿Cuáles son esas horas pagadas con el 100% de recargo? Las horas trabajadas entre el sábado a la 1 de la tarde hasta el domingo a las 12 de la noche. O sea, sábado 13 horas, domingo 24 horas. La persona que se quede a trabajar en fin de semana, pero desde el sábado a las 13, si el salario es de 10, cada una de esas horas las cobrará a 20, un recargo del 100%. Algo similar pasa con las horas trabajadas en feriados. Y recuerden ustedes la cantidad de feriados que tenemos en nuestro país. Cuando un trabajador viene a trabajar en feriado, hay que pagarle el doble. O sea, también al 100%. Si el salario era de 10, lo cobrará por 20. Entonces, horas trabajadas de noche, horas trabajadas en exceso de la jornada semanal, horas trabajadas en fin de semana desde el sábado a las 13, horas trabajadas en feriados. ¿Cuáles son las horas normales? Las que no reúnen ninguno de esos otros requisitos. O sea, si no se trabajó de noche, si no se trabajó por encima de la jornada semanal, si no se trabajó el fin de semana, si no se trabajó esta, toda la diferencia son horas normales. Aparece también otro concepto, el concepto de retribución por antigüedad.
La retribución por antigüedad no es obligatoria. La ley no habla de que hay que pagarle más a la persona que tiene más antigüedad en la empresa. Lo que sucede es que muchos convenios colectivos de trabajo incorporan la retribución por antigüedad. 0,5% por año, 1% por año. Supongamos que este trabajador que nosotros decimos que cobra 10 pesos la hora, si el convenio prevé que hay que pagarle un 1% por año, significa que si ese trabajador tiene 10 años de antigüedad, va a cobrar un 10% más, o sea, 11 pesos la hora y no los 10. Pero eso solo si lo dice el convenio, no es obligación legal. No es obligación legal. Y finalmente aparece otro concepto que es el denominado valor horario promedio. Vuelvo con el ejemplo que estoy enunciando. Si el trabajador cobra 10 pesos la hora, pero a veces trabaja de noche, a veces hace horas extras al 50%, a veces trabaja en fin de semana, a veces trabaja en feriado, en promedio, ese hombre no gana 10 pesos la hora. Si yo hago un cálculo y digo, en el numerador, monto de dinero pagado a ese trabajador, en el denominador, cantidad de horas trabajadas, evidentemente va a dar más que 10, porque algunas horas las percibió por encima de 10. Entonces la pregunta es, ¿cuánto cobra este hombre de verdad en promedio? Y cobra, insisto, numerador dinero, denominador horas, pesos por hora. Va a dar más de 10, 10,80, 10,60. La diferencia entre lo que en promedio gana respecto de esos 10 pesos de salario básico se lo denomina plus promedio. Plus promedio. ¿Y para qué sirve ese plus promedio? Ese plus promedio tiene su uso cuando hay que retribuir al trabajador en el caso de tener ausencias justificadas. De eso nos vamos a encargar en la unidad número 4. Pero este concepto es importante. Una cosa es lo que dice en la tarifa horaria, el jornal básico, y otra cosa es lo que realmente el trabajador gana por hora. Vamos a utilizar este concepto más adelante. Bien, analicemos por un momento algunos mecanismos administrativos y mecanismos de control, porque, como hemos dicho en otras oportunidades, el objetivo principal del análisis de costos es determinar el costo de producción y comercialización de cada uno de los productos. Ahora, por un lado tengo el monto que le he pagado a los trabajadores, pero ahora tengo que arbitrar mecanismos para poder obtener el costo de mano de obra por cada uno de los productos o procesos. Entonces, procedimientos administrativos. ¿Qué cosas hacen las áreas de recursos humanos en la obligación de liquidar retribuciones? Primero, tienen que hacer obviamente el cálculo de la remuneración. ¿Y cómo lo va a hacer? A partir de las horas trabajadas. Por lo tanto, hay que determinar persona por persona, en cada una de las quincenas, cuántas horas trabajó cada persona y en qué horarios trabajó, a partir de los conceptos que vimos en la diapositiva anterior. Obviamente eso o se hace manualmente o se hace por medio de un sistema, pero esencialmente hay que decirle a la computadora cuántas horas y cuándo trabajó. Hasta hace 20, 30 años yo he visto liquidar a mano, en donde la persona entraba en la fábrica, marcaba con una tarjeta reloj, esa tarjeta iba al sector de recursos humanos que hacía el cálculo uno por uno. Hoy por hoy la cosa está más evolucionada, en muchas industrias hay un reloj que es digital, normalmente no es una tarjeta mecánica, al trabajador le dan una tarjeta tipo tarjeta de crédito, pasa por un sensor. En ese momento el mecanismo lee quién es la persona, a qué hora ingresó a trabajar,
luego el trabajador vuelve a marcar cuándo sale y entonces lo que hace el sistema captura esos dos datos y a partir de allí es el cálculo de cuántas horas trabajó y de cuánto corresponde pagarle. El paso siguiente va a ser el pago y la cuarta característica el cuarto elemento de estos procedimientos es la contabilización. Y aquí me detengo un momento porque si no implementamos mecanismos racionales como el que voy a describir ahora, realmente es muy complicado poder saber cuánto es el costo de mano de obra. A ver, decíamos antes que si la persona podría ser mano de obra directa o indirecta, depende de dónde trabaje. Si una persona trabaja siempre en el mismo sector, no hay mucha duda. El costo de esa persona se imputa a ese sector. Ahí está claro. Pero ¿qué sucede cuando tengo lo que se llaman operarios multifuncionales o polivalentes? Operarios que van de un sector al otro. De pronto necesitamos que esté en ese sector, de pronto necesitamos que esté en este otro, que se suba a la camioneta que vaya a repartir, que esté en el estibado de ciertos productos, que esté en control de calidad, que esté, en fin, en distintos lugares. Si yo tengo personas que trabajan en más de un sector, la empresa tendrá que incorporar mecanismos de identificación día por día donde trabajó. Y a eso se lo denomina parte de mano de obra. ¿Quién hace un parte de mano de obra? Esencialmente lo puede hacer el operario entregándolo a su supervisor, a su jefe, o a lo mejor lo realiza directamente el propio jefe. Sin un dato de ese tipo, no se puede saber bien cuánto es el costo de mano de obra por sección. No es posible. O sea, siempre se puede aplicar alguna suerte de estimación, pero la experiencia me dice que con un pequeño trabajo administrativo es posible tener una calidad de la información mucho más sólida, más coherente, a partir de la información que se pueda volcar en estos partes de producción. En definitiva, ¿cuál es el objetivo de esto? Imaginen ustedes que tenemos una empresa de 100 trabajadores, 100 operarios que realizan funciones en distintos lugares. Si tengo 100 operarios, es porque la empresa tiene un cierto tamaño. Probablemente la operatoria de la empresa tenga unas ciertas características del tipo de trabajar en distintas etapas de la producción. Entonces, el objetivo para analizar el costo de la mano de obra es determinar no solamente que tengo 100 operarios, sino cuántas horas de trabajo se realizó en cada mes en cada uno de esos sectores. Y para eso hay que trabajar, no hay otra. No conozco otra manera de tener información buena de costos si no nos arremangamos y salimos a buscar el dato. No hay manera, hay que trabajar. Pero una vez determinado el costo de cada uno de los sectores, finalmente nuestro objetivo es asignar el costo a los productos, no tanto a los sectores, a los productos. Entonces, el esquema. Primariamente hay que imputar el costo de la mano de obra a los diferentes centros de costos. Al respecto, un tema que todavía no he hablado en los otros videos y lo hacemos ahora. Categoricemos qué significan centros de costos. Centros de costos son sectores dentro de la empresa donde se realizan tareas homogéneas en orden al objetivo final, que es generar bienes y servicios para los clientes. Ahora bien, existen básicamente dos tipos de centros de costos. Los llamados centros de costos productivos y los llamados centros de costos de servicios o de apoyo. ¿Cuáles son los centros productivos? Aquellos centros por donde pasa el producto. El producto es moldeado, generado, elaborado, fabricado en esos centros. Los centros de apoyo son aquellos centros en donde el producto no pasa por allí. El centro de apoyo, la función, la misión de ese centro es darle soporte en distintos ítems, distintos componentes a los centros productivos. Ejemplo de centros de servicio: mantenimiento, vigilancia, transporte interno, contaduría, recursos humanos, almacenes,
Todos esos sectores, el producto no pasa por allí, pero esos sectores le dan apoyo, le dan servicio a los sectores por donde sí pasa el producto y que son los encargados de generarlo. Entonces, asignación de costo de mano de obra a los productos. Primero, imputo el costo a cada uno de los centros. Después, el costo de los centros de servicios, que son de apoyo, hay que trasladarlos, sacarlos de los centros de servicios y cargárselos a los centros productivos. ¿De qué manera? Y aquí tenemos que buscar lo que se conoce como bases de distribución. Este concepto lo vamos a trabajar más adelante en la unidad número 5. Digamos que con algún criterio racional yo voy a trasladar el costo de cada uno de los centros de apoyo y se los voy a asignar hacia los centros productivos. Ahora, una vez que tengo los costos de los centros productivos más los costos que me trasladaron los distintos centros de apoyo, ahora el paso siguiente es volcarlos hacia los productos que se elaboraron en cada uno de los centros. ¿Y con qué metodología? Nuevamente, aquí apelamos a las llamadas bases de distribución. O sea, bases de distribución para trasladar centros de apoyo a los centros productivos y bases de distribución para trasladar el conjunto de los costos del centro productivo más los centros de servicios hacia los productos. ¿De qué manera? Racionalmente. Pero sobre eso vamos a trabajar más adelante. Lo que viene a continuación, en la guía de estudio, ustedes tienen una serie de preguntas y en clase vamos a debatirlas para tratar de llegar a conceptos claros en este punto.